En este video vamos a hablar sobre en qué consiste la combinación lineal de vectores. Los vectores que vamos a ver en este curso son de la siguiente forma. Serán formados por una columna de números, digamos que este es el vector X, y simplemente son un conjunto de n números reales. Entonces decimos que X es un vector que pertenece a R a la n. Este R a la n simplemente es el espacio de vectores que tienen n números reales. ¿Okay? Y en este video vamos a ver en qué consiste la combinación lineal de este tipo de objetos. En primer lugar tenemos que ver cómo sumar dos vectores. Los vectores se suman de manera muy sencilla. Por ejemplo, si tenemos el vector 1, 2, 3 y lo queremos sumar con el vector 4, 5, 6, el resultado es simplemente sumar cada componente por separado. Tendríamos 1 más 4, 5, 2 más 5, 7 y 3 más 6, 9. De aquí podemos ver que para sumar dos vectores, estos tienen que tener la misma dimensión. Para sumar dos vectores X y Y, ambos deben tener la misma cantidad de elementos. ¿Okay? Y básicamente eso es lo único que tenemos que saber acerca de la suma de vectores. El otro concepto relacionado con la combinación lineal de vectores es el producto por un escalar. Y un escalar no es más que un número real. Y para multiplicar un vector por un escalar, lo que hacemos es multiplicar cada componente por el escalar. Por ejemplo, si tenemos el vector 5, 7 y 8, y lo vamos a multiplicar por el menos 3, el resultado sería menos 15, menos 21 y menos 24. Así de sencillo. Ahora podemos hablar sobre en qué consiste la combinación lineal de vectores. Si tenemos dos vectores X y Y en Rn, la combinación lineal de estos vectores no es más que una suma de esta forma. El primer vector X multiplicado por un escalar A más el segundo vector Y multiplicado por un escalar B. Y eso me da otro vector. Cualquier vector que yo pueda generar de esta forma es una combinación lineal de X y Y. Por ejemplo, sea X el vector 1, 0, 1 y sea Y el vector 1, 0, 0. Podemos generar algunas combinaciones lineales como las siguientes. Y ahí tenemos dos ejemplos de combinaciones lineales de X y Y. Fíjense que un vector como el siguiente, z igual a 1, 1, 1, es imposible generarlo como combinación lineal de X y Y. ¿Por qué? Supongamos que vamos a combinar X y Y, tenemos 1, 0, 1 más 1, 0, 0. Y ahora quiero conseguir coeficientes A y B que me den como resultado Z. Fíjense que si yo hago esto para cualquier A y B, el resultado es A más B como primer elemento, 0 como segundo elemento y A como tercer elemento. Y fíjense que Z no encaja en esta descripción, o sea, es imposible obtener Z dado que el segundo elemento siempre va a ser 0. Entonces Z no es combinación lineal de X y Y. Más adelante vamos a ver cómo determinar si un vector Z cualquiera es combinación lineal de dos o más vectores. Pero por ahora no nos preocupemos por eso. Por otro lado, nada nos impide combinar más de dos vectores. Nosotros decimos que la combinación de m vectores es el resultado de una suma de esta forma. Estas serían las combinaciones lineales de los vectores desde x1 hasta xm. ¿Okay? Esta fórmula que está acá sería lo mismo que escribir c1 por x1 más c2 por x2 y así hasta cm por xn. Como quiz, quiero que hayan al menos tres combinaciones lineales de los siguientes tres vectores: el vector x, el vector y el vector z. Por lo menos tres combinaciones lineales de estos tres vectores. Y acuérdense que los coeficientes en la suma puede ser cualquier número real incluyendo el 0. ¿Okay? Esa sería la pregunta 1. Y la pregunta 2, quiero que me digan si el vector w igual a este que aparece en pantalla puede ser generado como combinación lineal de estos tres vectores x, y y z.